El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día a todos los que nos pueden estar escuchando. Yo soy el pastor Alejandro Torres López de Centro Familiar para las Naciones Acolman y mi esposa la pastora Lolita. Agradecemos este tiempo a nuestros apóstoles Carlos y Olivia Fernández y hoy quisiéramos entrar en un tema en este momento que se llama el justo juicio. Vamos a orar y después leemos el Evangelio de Juan capítulo número 7, 23 al 32. Padre, te damos muchísimas gracias por la bendición que tú nos das de poder transmitir este mensaje a cada hermano que nos escucha, que sea de motivación y de bendición, y declaramos tu misericordia y tu bondad en cada uno de ellos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 7, 23 al 32. Dice así: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo os haré completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien busca para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga a Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este. Bueno, hoy queremos tratar este punto y yo quiero decirte algo. Toda la gente de la ciudad en ese momento juzgaba a una chica muy joven y murmuraban en su contra. Ella se embarazó fuera del matrimonio y cuando la gente le veía, hablaba de su maldad, la condenaban, la rechazaban y declaraban: yo nunca haría algo así. Antes de estar embarazada, esta era una mujer fiel en la iglesia y bien tratada, pero con solo esa situación ella fue rechazada. Tal vez estás pensando: ¿ella merecía ese trato? Pero quizá tú no sabes los detalles del problema. En este caso, si estás pensando mal de ella, estás equivocado. Su nombre era María, la madre de Cristo, y en este momento hablaremos de el justo juicio. Si a nosotros nos hubiese tocado esta situación, o dentro de la iglesia donde nosotros trabajamos, o fuera de la iglesia en donde nosotros podemos observar la situación de la gente, cómo vive, probablemente podemos juzgar o traer un juicio no correcto, sino a veces estamos tan acelerados por la situación y no vemos el contexto del asunto. Entonces podemos entender en este día que nosotros debemos tener cuidado en la manera como nosotros podemos juzgar o podemos criticar o muy probablemente murmurar. A María le criticaban y le murmuraban porque decían: esta mujer pues no tiene un esposo y ahora ya está embarazada. ¿Cuál fue lo primero que la gente decía? Muy probablemente las jóvenes podían decir: pues yo nunca haría eso, en contra de la ley y en contra de Dios mismo, y pues no sabían verdaderamente cuál era la situación. María había concebido por el Espíritu Santo de parte de Dios para que naciera el Salvador de nuestras vidas, pero ellos no lo entendían, porque como dice la palabra del Señor, teniendo ojos no pueden mirar y teniendo oídos no pueden oír.
y ellos traían un juicio triste y cobarde a la vida de una mujer que realmente había vivido una vida de pasión, de enamoramiento hacia su Dios, de respeto y de honradez, pero la gente pues traía un juicio incorrecto. Por eso en esta porción que iniciamos en este día, podía decir el Señor Jesucristo algo muy contundente: no juzguéis, en el capítulo número 7 versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así es que Dios en este día, para que haya un mayor avance en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, y aún los que no han creído en el Evangelio puedan reconocer que a través de no hacerlo incorrectamente o no hacer lo correcto como Dios quiere, al nosotros hablar o tener una crítica mordaz, no una crítica constructiva, entonces yo quiero desglosar este asunto. Número 1, ¿deben juzgarse los humanos unos a otros? Esa es una pregunta y yo te la quiero contestar: sí. ¿Por qué? Cristo dijo que sí en Juan 7:24. No juzguéis, vuelvo a redundar, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, Dios en su misericordia nos dice categóricamente que sí podemos juzgar, pero no en una manera equivocada o en una manera en donde muy probablemente estamos dando algo incorrecto, sino conforme a lo que Dios está indicándonos. Y primero a los Corintios capítulo número 5 versículo 12 y 13 nos dice de esta manera: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Había una inmoralidad en el pueblo de Corinto y Dios está trayendo esta palabra para decir: no lo hagas de una manera equivocada, sino realmente este que ha tenido una culpa lo estoy juzgando porque verdaderamente puede traer una catástrofe a la vida de la iglesia, a la vida de los que se reunían en ese momento y a la vida de todo el pueblo. Entonces Dios está diciendo que sí podemos juzgar, pero para traer un juicio correcto, y Jesús lo hizo a través del apóstol Pablo, diciendo que ese perverso fuese quitado de la congregación para que su alma fuese salva. Número 2, aquí en este punto número 1, Romano, Pablo dijo que sí, ¿verdad? Aquí en esta porción de 1 Corintios 5, 12 y 13, letra B, pero Cristo y Pablo también dijeron que no. ¿En dónde lo encontramos esto? Bueno, yo quiero que vengamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Evangelio de Mateo 7 y versículo número 1. ¿Qué nos dice la Escritura? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces también ahí Dios nos dice, o Cristo mismo nos dice, que no lo hagamos porque no es correcto. Siguiente, debemos saber que Él es lo correcto, o debemos saber qué es lo correcto en nuestra vida. Dice, el juicio de Dios. Número 1, solo Dios puede dar juicio eterno con el poder de dar o quitar la vida. Y número 2, solo Dios es juez divino y tiene el poder de exaltar y humillar a cada persona. Así es que si nosotros caminamos bien en la palabra, si nosotros verdaderamente cumplimos los mandamientos, entonces en aquel juicio que Dios haga al final de nuestra labor, al final de nuestro camino, al final de lo que nosotros pudimos hacer en esta tierra, Dios traerá un juicio, ya sea para condenación o para vida eterna. Por eso qué importante es que en este día nosotros podamos decir: Dios, tú serás un juez justo cuando estés en el tribunal y nos puedas juzgar y nos puedas o humillar o exaltar. Porque el Evangelio de Mateo capítulo número 25 nos dice algo acerca de los talentos que Dios dio a cada hombre. Y ahí nos indica que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
cada uno conforme a su capacidad, porque Dios iba a traer a una recompensa o un juicio sobre la vida de estos 3 hombres que Dios les dio algo para multiplicarlo. ¿Y qué sucedió? Bueno, el que tenía 5 talentos lo multiplicó, el que tenía 2 también hizo lo mismo, pero el que tenía un solo talento, ese lo escondió y no quiso hacer nada. Jesús nos indica esto, que al regresar el hombre y pedir cuentas, cuando llegó con el tercero, a los 2 primeros los exaltó ese hombre, pero el último, el final, trajo un juicio justo. ¿Y cuál fue ese juicio? Que él no podían darle más. Hubiera él multiplicado el talento, pero no lo hizo, y trajo un juicio. Y ese juicio es que él iba a ir a la perdición por toda la eternidad. Así es que, hermano, amigo, familiar y quien nos estás escuchando, el siguiente punto es que en el mundo los derechos de los jueces terrenales para juzgar por la ley del gobierno los hay, y esos jueces a veces llegan a equivocarse porque miran las circunstancias o miran a la persona por la apariencia, pero más bien tienen que ir a un trasfondo en este mundo, y que hay gente correcta que lo hace bien, pero hay gente que está en un presidio sufriendo, siendo maltratado y siendo condenado por algo que él no efectuó y él no hizo nada. Ahora, yo quiero decirte que así como hay un juicio en el mundo, también hay un juicio para los cristianos. ¿Cómo es esto? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo número 6. Yo quiero que puedas abrir tu Biblia, la Escritura, e ir al versículo número 11 al 13. ¿Y qué nos dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así es que en esta porción de la Escritura, Dios nos está diciendo algo muy categórico, que a veces hay cosas que convienen pero no edifican. Hay cosas que para el hombre en su juicio, en su raciocinio, puede decir esto es correcto, pero el fin es la muerte. Te voy a poner un ejemplo en este día, una ilustración. Hubo un hombre en una iglesia que conocía a diferentes mujeres y de las cuales se aprovechaba. Después de varias advertencias, la iglesia corrió a este hombre. Esto fue un justo juicio, pues la iglesia oró para que él se arrepintiera de su pecado y regresara al rebaño, pero él no quiso cambiar. ¿Cómo juzgar bíblicamente? Letra A, saca primero la viga de tu propio ojo con la luz de la palabra. ¿Dónde nos los dice? El Evangelio de Mateo capítulo número 7 versículo 1 al 5, porque hay veces la gente es muy testaruda, muy quejumbrosa, muy, como dicen por ahí en el ámbito cantarito de Tlaquepaque, que con cualquier cosita se desmorona y cae en juicios incorrectos que no son agradables a Dios. Así es que primero hay que sacar, porque la viga de nuestro ojo, dijo Jesús, porque hay muchas ocasiones que la vida del hombre es totalmente incorrecta, pero juzga a los demás como que él es muy santo y muy puro. Siguiente, ve y repréndele estando él, tú y él solos. Mateo 18:15. Hay que animar a la gente que está en tu iglesia, que vive en el mundo, que está en tu escuela, que está en tu trabajo y que está viviendo incorrectamente, que hay que hacerle a través de la palabra del Señor, reprenderle. No es correcto lo que tú estás haciendo, porque esto te va a llevar a una vida deplorable. Siguiente, si no te oye, toma contigo a 1 o 2 testigos. Esto nos dice Mateo 18:16. Debemos de tomar testigos para que en presencia de 2 o 3
se haga todo conforme a la palabra del Señor. Siguiente, si aún no te oye, dile a la iglesia, Mateo 18:17. Y finalmente, si no oye a la iglesia, será echado fuera. Mira, esto se oye muy triste y muy lamentable, porque hay veces a la gente se le exhorta, se le anima, se le dice, oras, ayunas, estás clamando al Cordero de Gloria, que haya una transformación, que haya un cambio, pero esa gente no hay cambios. Entonces dijo Jesús, tenle por publicano y gentil, échalo fuera, porque este no va a traer buenos dividendos a la congregación, y al contrario nos va a echar a borde o a pique a varios. Se oye feo lo que te voy a decir, pero es una realidad dentro de la iglesia. De que se mueran 50 a que se muera uno, pues se oye duro, se muera uno. Pero los otros 49 serán gente que seguirá caminando y trabajando con un juicio correcto y tolerable, no intolerable, porque hay gente que es intolerable y no quiere. Entonces yo te voy a decir algo. Puedo comentar un poco de testimonio, y a veces como pastores o como pastor hay situaciones difíciles en donde podemos decirle: Dios, ¿tú qué harías en este caso? Y la conclusión es: ten misericordia o no lo hagas. Toma esta decisión, sácalo del medio de la iglesia o perdona todavía, y puede haber una restitución en la vida de ellos. Quiero concluir diciéndote: el justo juicio comienza y acaba con Dios. Nuestra responsabilidad es juzgar solo a los cristianos que están fallando en su vida. Después de juzgar nuestra propia vida, sí podemos corregir a nuestros hermanos en amor. Ellos van a permanecer con Dios y habitar con Él para siempre. Si tú no conoces a Cristo hoy, o le has fallado y habías juzgado, hoy es el buen día para decir que tienes una esperanza, y la esperanza está en Cristo, en donde Él nos puede perdonar y nos podemos arrepentir de todo nuestro pecado. Pídele a Cristo que tome el trono de tu corazón y deja que el Espíritu Santo more en tu corazón y te guíe en su verdad. Si has juzgado a alguien y no ha sido bíblicamente, debemos de arrepentirnos delante del Señor y pide perdón a esta persona si es necesario. Si ha sucedido esto, hoy es un buen día, vamos a orar y que Dios toque nuestros corazones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, te pedimos perdón si en algún día juzgamos en una manera equivocada, y te pedimos que si de los que nos están escuchando lo han hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y Jesús lo hizo a través del apóstol Pablo, diciendo que ese perverso fuese quitado de la congregación para que su alma fuese salva. Número 2, aquí en este punto número 1, Romano, Pablo dijo que sí, ¿verdad? Aquí en esta porción de 1 Corintios 5, 12 y 13. Letra B, pero Cristo y Pablo también dijeron que no. ¿En dónde lo encontramos esto? Bueno, yo quiero que vengamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Evangelio de Mateo 7 y versículo número 1. ¿Qué nos dice la Escritura? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces también ahí Dios nos dice, o Cristo mismo nos dice, que no lo hagamos porque no es correcto. Siguiente, debemos saber que Él es lo correcto, o debemos saber qué es lo correcto en nuestra vida. Dice, el juicio de Dios. Número 1, solo Dios puede dar juicio eterno con el poder de dar o quitar la vida.
Y número 2, solo Dios es juez divino y tiene el poder de exaltar y humillar a cada persona. Así es que si nosotros caminamos bien en la palabra, si nosotros verdaderamente cumplimos los mandamientos, entonces en aquel juicio que Dios haga al final de nuestra labor, al final de nuestro camino, al final de lo que nosotros pudimos hacer en esta tierra, Dios traerá un juicio, ya sea para condenación o para vida eterna. Por eso qué importante es que en este día nosotros podamos decir: Dios, tú serás un juez justo cuando estés en el tribunal y nos puedas juzgar y nos puedas o humillar o exaltar. Porque el Evangelio de Mateo capítulo número 25 nos dice algo acerca de los talentos que Dios dio a cada hombre, y ahí nos indica que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, cada uno conforme a su capacidad, porque Dios iba a traer una recompensa o un juicio sobre la vida de estos 3 hombres que Dios les dio algo para multiplicarlo. ¿Y qué sucedió? Bueno, el que tenía 5 talentos lo multiplicó, el que tenía 2 también hizo lo mismo, pero el que tenía un solo talento, ese lo escondió y no quiso hacer nada. Jesús nos indica esto, que al regresar el hombre y pedir cuentas, cuando llegó con el tercero, a los 2 primeros los exaltó ese hombre, pero el último, el final, trajo un juicio justo. ¿Y cuál fue ese juicio? Que él no podían darle más. Hubiera él multiplicado el talento, pero no lo hizo, y trajo un juicio. Y ese juicio es que él iba a ir a la perdición por toda la eternidad. Así es que, hermano, amigo, familiar y quien nos estás escuchando, el siguiente punto es que en el mundo los derechos de los jueces terrenales para juzgar por la ley del gobierno los hay, y esos jueces a veces llegan a equivocarse porque miran las circunstancias o miran a la persona por la apariencia, pero más bien tienen que ir a un trasfondo en este mundo, y que hay gente correcta que lo hace bien, pero hay gente que está en un presidio sufriendo, siendo maltratado y siendo condenado por algo que él no efectuó y él no hizo nada. Ahora, yo quiero decirte que así como hay un juicio en el mundo, también hay un juicio para los cristianos. ¿Cómo es esto? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo número 6. Yo quiero que puedas abrir tu Biblia, la Escritura, e ir al versículo número 11 al 13. ¿Y qué nos dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así es que en esta porción de la Escritura, Dios nos está diciendo algo muy categórico, que a veces hay cosas que convienen pero no edifican. Hay cosas que para el hombre en su juicio, en su raciocinio, puede decir esto es correcto, pero el fin es la muerte. Te voy a poner un ejemplo en este día, una ilustración. Hubo un hombre en una iglesia que conocía a diferentes mujeres y de las cuales se aprovechaba. Después de varias advertencias, la iglesia corrió a este hombre. Esto fue un justo juicio, pues la iglesia oró para que él se arrepintiera de su pecado y regresara al rebaño, pero él no quiso cambiar. ¿Cómo juzgar bíblicamente? Letra A, saca primero la viga de tu propio ojo con la luz de la palabra. ¿Dónde nos los dice? El Evangelio de Mateo capítulo número 7 versículo 1 al 5, porque hay veces la gente es muy testaruda, muy quejumbrosa, muy, como dicen por ahí en el ámbito cantarito de Tlaquepaque,
que con cualquier cosita se desmorona y cae en juicios incorrectos que no son agradables a Dios. Así es que primero hay que sacar, porque la viga de nuestro ojo, dijo Jesús, porque hay muchas ocasiones que la vida del hombre es totalmente incorrecta, pero juzga a los demás como que él es muy santo y muy puro. Siguiente, ve y repréndele estando él, tú y él solos. Mateo 18:15. Hay que animar a la gente que está en tu iglesia, que vive en el mundo, que está en tu escuela, que está en tu trabajo y que está viviendo incorrectamente, que hay que hacerle a través de la palabra del Señor, reprenderle. No es correcto lo que tú estás haciendo, porque esto te va a llevar a una vida deplorable. Siguiente, si no te oye, toma contigo a 1 o 2 testigos. Esto nos lo dice Mateo 18:16. Debemos de tomar testigos para que en presencia de 2 o 3 se haga todo conforme a la palabra del Señor. Siguiente, si aún no te oye, dile a la iglesia. Mateo 18:17. Y finalmente, si no oye a la iglesia, será echado fuera. Mira, esto se oye muy triste y muy lamentable, porque hay veces a la gente se le exhorta, se le anima, se le dice, oras, ayunas, estás clamando al Cordero de Gloria, que haya una transformación, que haya un cambio, pero esa gente no hay cambios. Entonces dijo Jesús, tenle por publicano y gentil, échalo fuera, porque este no va a traer buenos dividendos a la congregación, y al contrario nos va a echar a borde o a pique a varios. Se oye feo lo que te voy a decir, pero es una realidad dentro de la iglesia. De que se mueran 50 a que se muera uno, pues se oye duro, se muera uno. Pero los otros 49 serán gente que seguirá caminando y trabajando con un juicio correcto y tolerable, no intolerable, porque hay gente que es intolerable y no quiere. Entonces yo te voy a decir algo. Puedo comentar un poco de testimonio, y a veces como pastores o como pastor hay situaciones difíciles en donde podemos decirle: Dios, ¿tú qué harías en este caso? Y la conclusión es: ten misericordia o no lo hagas. Toma esta decisión, sácalo del medio de la iglesia o perdona todavía, y puede haber una restitución en la vida de ellos. Quiero concluir diciéndote: el justo juicio comienza y acaba con Dios. Nuestra responsabilidad es juzgar solo a los cristianos que están fallando en su vida. Después de juzgar nuestra propia vida, sí podemos corregir a nuestros hermanos en amor. Ellos van a permanecer con Dios y habitar con Él para siempre. Si tú no conoces a Cristo hoy, o le has fallado y habías juzgado, hoy es el buen día para decir que tienes una esperanza, y la esperanza está en Cristo, en donde Él nos puede perdonar y nos podemos arrepentir de todo nuestro pecado. Pídele a Cristo que tome el trono de tu corazón y deja que el Espíritu Santo more en tu corazón y te guíe en su verdad. Si has juzgado a alguien y no ha sido bíblicamente, debemos de arrepentirnos delante del Señor y pide perdón a esta persona si es necesario. Si ha sucedido esto, hoy es un buen día, vamos a orar y que Dios toque nuestros corazones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, te pedimos perdón si en algún día juzgamos en una manera equivocada, y te pedimos que si de los que nos están escuchando lo han hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así es que
En esta porción de la escritura, Dios nos está diciendo algo muy categórico, que a veces hay cosas que convienen pero no edifican. Hay cosas que para el hombre en su juicio, en su raciocinio, puede decir esto es correcto, pero el fin es la muerte. Te voy a poner un ejemplo en este día, una ilustración. Hubo un hombre en una iglesia que conocía a diferentes mujeres y de las cuales se aprovechaba. Después de varias advertencias, la iglesia corrió a este hombre. Esto fue un justo juicio, pues la iglesia oró para que él se arrepintiera de su pecado y regresara al rebaño, pero él no quiso cambiar. ¿Cómo juzgar bíblicamente? Letra A, saca primero la viga de tu propio ojo con la luz de la palabra. ¿Dónde nos los dice? El Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículo 1 al 5. Porque hay veces la gente es muy testaruda, muy quejumbrosa, muy, como dicen por ahí en el ámbito cantarito de Tlaquepaque, que con cualquier cosita se desmorona y cae en juicios incorrectos que no son agradables a Dios. Así es que primero hay que sacar, porque la viga de nuestro ojo, dijo Jesús, porque hay muchas ocasiones que la vida del hombre es totalmente incorrecta, pero juzga a los demás como que él es muy santo y muy puro. Siguiente, ve y repréndele estando él, tú y él solos. Mateo 18:15. Hay que animar a la gente que está en tu iglesia, que vive en el mundo, que está en tu escuela, que está en tu trabajo y que está viviendo incorrectamente, que hay que hacerle a través de la palabra del Señor, reprenderle. No es correcto lo que tú estás haciendo, porque esto te va a llevar a una vida deplorable. Siguiente, si no te oye, toma contigo a 1 o 2 testigos. Esto nos lo dice Mateo 18:16. Debemos de tomar testigos para que en presencia de 2 o 3 se haga todo conforme a la palabra del Señor. Siguiente, si aún no te oye, dile a la iglesia. Mateo 18:17. Y finalmente, si no oye a la iglesia, será echado fuera. Mira, esto se oye muy triste y muy lamentable, porque hay veces a la gente se le exhorta, se le anima, se le dice, oras, ayunas, estás clamando al Cordero de Gloria, que haya una transformación, que haya un cambio, pero esa gente no hay cambios. Entonces dijo Jesús, tenle por publicano y gentil, échalo fuera, porque este no va a traer buenos dividendos a la congregación, y al contrario nos va a echar a borde o a pique a varios. Se oye feo lo que te voy a decir, pero es una realidad dentro de la iglesia. De que se mueran 50 a que se muera uno, pues se oye duro, se muera uno. Pero los otros 49 serán gente que seguirá caminando y trabajando con un juicio correcto y tolerable, no intolerable, porque hay gente que es intolerable y no quiere. Entonces yo te voy a decir algo. Puedo comentar un poco de testimonio, y a veces como pastores o como pastor hay situaciones difíciles en donde podemos decirle, Dios, ¿tú qué harías en este caso? Y la conclusión es, ten misericordia o no lo hagas. Toma esta decisión, sácalo del medio de la iglesia o perdona todavía, y puede haber una restitución en la vida de ellos. Quiero concluir diciéndote, el justo juicio comienza y acaba con Dios. Nuestra responsabilidad es juzgar solo a los cristianos que están fallando en su vida. Después de juzgar nuestra propia vida, sí podemos corregir a nuestros hermanos en amor. Ellos van a permanecer con Dios y habitar con Él para siempre. Si tú no conoces a Cristo hoy, o le has fallado y habías juzgado, hoy es el buen día para decir que tienes una esperanza, y la esperanza está en Cristo, en donde Él nos puede perdonar y nos podemos arrepentir de todo nuestro pecado. Pídele a Cristo que tome el trono de tu corazón y deja que el Espíritu Santo more en tu corazón y te guíe en su verdad. Si has juzgado a alguien y no ha sido bíblicamente, debemos de arrepentirnos delante del Señor y pide perdón a esta persona si es necesario.
Si ha sucedido esto, hoy es un buen día, vamos a orar y que Dios toque nuestros corazones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, te pedimos perdón si en algún día juzgamos en una manera equivocada, y te pedimos que si de los que nos están escuchando lo han hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque hay veces a la gente se le exhorta, se le anima, se le dice, oras, ayunas, estás clamando al Cordero de Gloria, que haya una transformación, que haya un cambio, pero esa gente no hay cambios. Entonces dijo Jesús: tenle por publicano y gentil, échalo fuera, porque este no va a traer buenos dividendos a la congregación, y al contrario nos va a echar a borde o a pique a varios. Se oye feo lo que te voy a decir, pero es una realidad dentro de la iglesia. De que se mueran 50 a que se muera uno, pues se oye duro, se muera uno. Pero los otros 49 serán gente que seguirá caminando y trabajando con un juicio correcto y tolerable, no intolerable, porque hay gente que es intolerable y no quiere. Entonces yo te voy a decir algo. Puedo comentar un poco de testimonio, y a veces como pastores o como pastor hay situaciones difíciles en donde podemos decirle: Dios, ¿tú qué harías en este caso? Y la conclusión es: ten misericordia o no lo hagas. Toma esta decisión, sácalo del medio de la iglesia o perdona todavía, y puede haber una restitución en la vida de ellos. Quiero concluir diciéndote: el justo juicio comienza y acaba con Dios. Nuestra responsabilidad es juzgar solo a los cristianos que están fallando en su vida. Después de juzgar nuestra propia vida, sí podemos corregir a nuestros hermanos en amor. Ellos van a permanecer con Dios y habitar con Él para siempre. Si tú no conoces a Cristo hoy, o le has fallado y habías juzgado, hoy es el buen día para decir que tienes una esperanza, y la esperanza está en Cristo, en donde Él nos puede perdonar y nos podemos arrepentir de todo nuestro pecado. Pídele a Cristo que tome el trono de tu corazón y deja que el Espíritu Santo more en tu corazón y te guíe en su verdad. Si has juzgado a alguien y no ha sido bíblicamente, debemos de arrepentirnos delante del Señor y pide perdón a esta persona si es necesario. Si ha sucedido esto, hoy es un buen día, vamos a orar y que Dios toque nuestros corazones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, te pedimos perdón si en algún día juzgamos en una manera equivocada, y te pedimos que si de los que nos están escuchando lo han hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El justo juicio comienza y acaba con Dios. Nuestra responsabilidad es juzgar solo a los cristianos que están fallando en su vida. Después de juzgar nuestra propia vida, sí podemos corregir a nuestros hermanos en amor. Ellos van a permanecer con Dios y habitar con Él para siempre. Si tú no conoces a Cristo hoy, o le has fallado y habías juzgado, hoy es el buen día para decir que tienes una esperanza, y la esperanza está en Cristo, en donde Él nos puede perdonar y nos podemos arrepentir de todo nuestro pecado.
Pídele a Cristo que tome el trono de tu corazón y deja que el Espíritu Santo more en tu corazón y te guíe en su verdad. Si has juzgado a alguien y no ha sido bíblicamente, debemos de arrepentirnos delante del Señor y pide perdón a esta persona si es necesario. Si ha sucedido esto, hoy es un buen día, vamos a orar y que Dios toque nuestros corazones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, te pedimos perdón si en algún día juzgamos en una manera equivocada, y te pedimos que si de los que nos están escuchando lo han hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Perdona a esta persona si es necesario. Si ha sucedido esto, hoy es un buen día, vamos a orar y que Dios toque nuestros corazones. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, te pedimos perdón si en algún día juzgamos en una manera equivocada, y te pedimos que si de los que nos están escuchando lo han hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hecho, pues haya un arrepentimiento y vengamos a victoria. Gracias por este tiempo hermoso y precioso, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.